Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios por darnos la bendición de estar este día delante de ustedes. Alabamos, adoramos tu glorioso nombre. Y bueno, pues felicitar a los niños que participaron, a los maestros y pues a todos los que diseñaron, los que planearon y llevaron toda la logística de este trabajo. Que bueno, pues hoy este trabajo lo vemos, como decía mi esposa, reflejado pues a otro nivel. Ya gracias a Dios nos metimos tratando de ser bendición para la iglesia. Y bueno, hoy ya el trabajo lo van a implementar a nivel distrital. Creo que 2 semanas más se va a llevar la escuela bíblica virtual a nivel distrito. Y bueno, pues gracias a Dios que se dio un avancito, un apoyo. Y bueno, ahora vamos a trabajar con la iglesia local a través de las células de manera virtual. Vamos a trabajar a partir de mañana, en 8 días. Voy a empezar y ahí vamos a invitar a todas las familias para que participen en la plataforma. ¿Cómo se llama la plataforma? Zooms. Bueno, Zooms. Esa plataforma la vamos a utilizar. Es una plataforma donde se puede interactuar muy bien y se puede trabajar con la herramienta de PowerPoint, ¿no? Ahí vamos a trabajar PowerPoint. Vamos a trabajar con esa herramienta, así que haga de cuenta como que vamos a estar como lo hacíamos anteriormente en la misma mesa, ¿verdad? En una mesa redonda, y va a ser una bendición. Y bueno, pues esperemos que esta herramienta o que esta plataforma nos ayude a implementar las células virtuales y que muy pronto estemos también invitando al distrito para que instalen esta forma de trabajo, ya que hay tanta necesidad en las iglesias y pues muchos pastores pues están preocupados, pero pues no pasa de ahí y hay que trabajar de acuerdo a los tiempos. No hay que forzar al gobierno con marchas, con protestas para que abra los templos. Acuérdense lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, dice que todo tiene su tiempo. Entonces, si no es el tiempo de Dios abrir los templos, pues entonces esperémonos, no vaya a ser que vaya a haber un contagio muy fuerte, masivo, como lo ha habido en algunos templos que se han abierto, en algunas partes del país y fuera del país, y resulta que mucha gente se ha contaminado. Muy bien, bueno, hoy queremos hablar acerca de este tema. Primero, este tema nace de una conversación que tuve con un pastor. Anoche tuve una conversación con un pastor y esa conversación que tuvimos, pues coincidíamos en algunos puntos, y de ahí nace tenía yo otra predicación, pero siento que esta es la enseñanza, o esta es la palabra que Dios tiene. Así que anoche me estuve escribiendo esto porque el tema, ¿verdad? El tema que platicamos, aleluya,
la conversación que tuvimos, realmente este era el punto. El tema es en el Salmo 83, versículo 1, y el tema se llama el silencio de Dios. Salmo 83, versículo 1, ahí vamos a leer en el nombre del Señor. Salmo 83, versículo 1. Voy a darle lectura. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Voy a repetirlo: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Ahí vamos a tener nuestra reflexión en este tema, y yo lo voy a invitar a que oremos en esta mañana en el nombre de Jesús, y que Dios nos hable en esta mañana, que Él nos dé la palabra a cada uno, que la palabra la coloque en el corazón. Tal vez sea un mensaje para cada uno de nosotros diferente, no lo sé, pero tú sabes todas las cosas, Señor. Así que la palabra, Señor Jesús, lanza, dirígela en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Bueno, estamos preocupados. Miraba en un WhatsApp donde hay muchos, de hecho son puros pastores los que están en ese WhatsApp, y miraba la preocupación que existe por el evento por la situación que estamos viviendo, y por los hermanos. Muchos pastores pues realmente no saben dónde están los hermanos o parte de los hermanos. Empezaron muy bien sus transmisiones, pero a medida de que han ido avanzando las transmisiones virtuales, los hermanos pues han ido perdiéndose, dejaron de conectarse, y bueno, pues ahí pues un efecto dominó. Y entonces hablamos del silencio de Dios. Parece que el punto que tocábamos anoche y que nos identifica, que estuvimos de acuerdo en la conversación que tuve con el pastor, parece que Dios no está escuchando a nadie, a ningún grupo religioso, ningún hermano, a ningún movimiento. Parece que Dios está en completo silencio, y Dios no está escuchando. Hay hermanos que están metidos en la oración, que están ayunando, que están leyendo la palabra. Han tenido un acercamiento con Dios en este tiempo, pero Dios no escucha. Ellos han quebrantado su vida, se han acercado a Dios tratando de que Dios les hable, que les muestre algo, pero Dios no está actuando, Dios no está hablando. Hay hombres, familias, iglesias quebrantadas, o parte de las iglesias quebrantadas, pero están pidiéndole, rogándole a Dios de que abra una luz, de que hable, de que les dé palabra para saber cómo comportarse, cómo dirigirse, qué hacer, qué palabra darle a
a la iglesia, pero Dios no está escuchando. En la conocida oración del Getsemaní, el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, ahí vemos nosotros en esta oración que Jesús hace, (26:36) dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, así que ustedes deben quedarse aquí y deben velar conmigo. Él, retirándose un poco más adelante, se postró en rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y dice que los encontró durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido orar cuando menos una hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo las mismas palabras: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la de beber, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los encontró otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, Jesús se fue otra vez de nuevo y oró otra vez, diciendo las mismas palabras. En esta oración llama la atención la ausencia del Padre, que no escucha a Jesús. La primera oración, la segunda y la tercera oración de Jesús hablan, o es la misma oración, pidiéndole al Padre que le quite el sufrimiento, el padecimiento que había de enfrentar momentos más adelante. Pero Jesús enfatiza: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el silencio del Padre hacia Jesús se puede, es decir, que el Padre no responde. La oración de Jesús la podemos encontrar nosotros ya plasmada en el capítulo 27 de San Mateo, el capítulo versículo 46. Mateo 27, versículo 46, muy conocido este pasaje escritural. Cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí vemos nosotros que la oración en el Getsemaní no es escuchada por el Padre, y Jesús tiene que pasar el proceso donde Él está literalmente diciendo: ¿por qué estoy desamparado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has desamparado? Elí, Elí, está haciendo una pregunta. Elí sabactán, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Estamos hablando de el silencio de Dios. Tal vez el tiempo en el cual estás viviendo, en el cual estamos viviendo, tú te sientas en una situación donde te estás dando cuenta que Dios está en un completo silencio. Dios no está hablando, Dios está en un completo silencio. Y eso entonces tiene que llevarnos a nosotros a meditar, a hacer un autoanálisis. Cada uno tiene que hacer, ¿verdad?, un examen de su vida y preguntarse por qué Dios se ha alejado, por qué Dios nos está dejando en este momento. Aunque Dios sí escucha nuestras oraciones, pero Él está en un completo silencio, ¿verdad? En un completo silencio, aleluya, donde Él tiene el control de todo, pero no nos está escuchando a nadie. Pastores, iglesia, sea quien sea, sacerdote, rabino, sea quien sea, en el mundo entero Dios no está escuchando. Dios está en un completo silencio alrededor del mundo, en todo el mundo prácticamente. Mira, en el Evangelio San Juan, el capítulo 11, el versículo 41, acompáñanos en el Evangelio San Juan, capítulo 11, versículo 41. Ahí Jesús está hablando voy a leer el versículo 40 y 41, 11, 41 del Evangelio de San Juan. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces la palabra dice: yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de ellos, de los que están presentes. Dios siempre había escuchado a Jesús, siempre lo había escuchado, y lo dice literalmente, ¿verdad? Alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por ellos. Entonces, Dios siempre escuchaba a Jesús, pero de pronto, cuando llega el momento del padecimiento, del sufrimiento, de la muerte de Jesús, resulta que el Señor no lo escucha. Jesús dice que se siente desamparado. Mucha gente en la actualidad se siente desamparada. Tal vez tú te sientes solo, desamparado, y tienes que entonces preguntarte qué es lo que está sucediendo, por qué estás o por qué estamos, o por qué Dios se ha escondido, por qué Dios está oculto. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, ahí encontramos, cuando habla del séptimo sello, dice que cuando se abrió
el séptimo sello, dice 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora. Entonces, siempre que Dios guarda silencio, tenemos que preguntarnos por qué Dios entonces está guardando silencio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué? Fue la pregunta de Jesús hacia Dios. Tú debes preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento o por qué vivimos esta situación a nivel global? ¿Qué es lo que va a suceder? Los por qué se dan o son resultado de la falta de control sobre una determinada situación. ¿Por qué? Reflejan, aleluya, a ver allí, reflejan nuestra carencia, nuestra falta de explicación y conocimiento. Es decir, el por qué, estamos hablando entonces de que lo que está sucediendo está fuera de nuestro control. No tenemos respuesta de qué está sucediendo. No tenemos respuesta de qué está pasando. ¿Por qué esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué? Entonces, nosotros vivimos en un tiempo de saturación, en un mundo lleno de información a través del internet o a través de las redes sociales y portales de noticias. Vivimos en una actividad cargada de actividades, de trabajo. Y el silencio no encuentra espacio, ¿verdad?, en nuestro mundo. Cuando hablamos de silencio, estamos hablando de pérdida de tiempo, ¿verdad? Paradójicamente, el silencio parece que nos aturde. Vivimos en una actividad, en un activismo, donde estamos con nuestro iPod, nuestro teléfono, pero estamos escuchando música, otro está viendo otro dispositivo, hay ruido, los vecinos, coches, los aviones, tanto comercio que transita. Es un mundo lleno de activismo y donde el silencio parece que nos aturde, ¿verdad? Parece que el silencio nos molesta. Y dicha actividad nos ha llevado entonces a olvidarnos de Dios, nos ha llevado a alejarnos de Dios, a vivir, ¿verdad?, en la vida, caminar bajo la vida, bajo nuestras propias normas, nuestras propias leyes, y hemos dejado a un lado al Señor que nos quiere hablar, que nos está transmitiendo un mensaje, algo. Dios, ¿verdad?, por no escucharlo, por no tener ese tiempo de detenernos y de hablar con el Señor, entonces Dios ha decidido, como una muestra o como una señal de enojo sobre el mundo entero, porque es el mundo entero el que hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios, y ahora Dios se ha molestado con nosotros. Ahora Dios es el que no
quiere hablarnos a nosotros, porque mucho tiempo estuvo tratando de hablarle a su pueblo, de hablarle al mundo, al pecador, pero Dios ahora, ¿verdad?, se ha molestado con nosotros. Es como si nosotros fuéramos en un coche, dos personas, y alguien de los dos va muy serio, muy quieto, no habla. Y entonces decimos, pues, ¿qué le habré hecho? ¿Qué pasará? ¿Por qué estará molesto conmigo? Entonces parece que el silencio es una pérdida de tiempo. El silencio nos aturde. El silencio implica reconocer que no lo sabemos todo y por ello no tenemos el control sobre las cosas que acontecen, sobre lo que está sucediendo en este mundo, ¿verdad? No tenemos el control, no sabemos por qué esta pandemia, no sabemos por qué Dios ya no nos habla. Aunque el hombre esté quebrantado orando, aunque esté humillado, aunque esté ayunando, Dios ha escondido su rostro del hombre, y eso debe llevarnos a la preocupación. ¿Qué es lo que Dios está hablándonos en este tiempo? Que no somos capaces de escuchar, aleluya, de entender lo que Dios nos está diciendo. El silencio es parte constructiva de Dios. Dios, quien no da explicaciones de todas las cosas, de nada da explicaciones. Este silencio se convierte en un misterio. En el tiempo intestamentario, estoy hablando de 400 años antes de Cristo, atrás, cuando el pueblo salió de Babilonia, después de permanecer 70 años en Babilonia, el pueblo hebreo salió, y a partir de ahí el reino de Nabucodonosor pasó a los medopersas. De los medopersas pasó a los griegos a través de Alejandro el Grande, y a través de Alejandro el Grande pasó al imperio seleucida, que es el imperio que continuó, o es el imperio griego que tenía Alejandro el Grande y que lo entregó a sus generales, y después el imperio romano. En el tiempo intestamentario, Dios estuvo con Daniel, como todos conocemos. Daniel quebrantaba su vida, se humillaba a Dios, le pedía a Dios, y Dios le respondía. Desde el momento que empezaste a orar, Dios escuchó tus oraciones. Pero había alguien que le impedía llegar por 21 días a traerle el mensaje a Daniel. Todavía Dios le hablaba a Daniel, pero 400 años después, el profeta Isaías fue el profeta que anunció la llegada del Mesías, del nacimiento de la Virgen, daría a luz un hijo. Y a partir del anunciamiento de la venida del Señor, hay un tiempo de silencio donde Dios ya no le habla al pueblo. Ya el pueblo ya no estaba gobernado por un rey, por una monarquía. Ahora era un grupo de personas, una comitiva, un grupo selecto de personas las que dirigían, un grupo de consejeros que dirigían el rumbo del pueblo.
Pero Dios ya no quiso saber nada de sacrificios. Fueron los sacrificios rechazados por Dios. Así lo dice el profeta Amós. Ya sus sacrificios eran abominables, ya no eran aceptos a Dios. Porque el pueblo había pecado y pecaba y pecaba y no se arrepentía. Y Dios entonces decidió Él liberar al pueblo, tomar forma humana, como lo presenta el libro de Filipenses, el capítulo 2, a través de la kenosis, de la encarnación de Dios, manifestada en Jesucristo, en el Logos, en la palabra hecha carne. Esa palabra que vino engendrada a través de María, dada por el ángel. Pero fueron 400 años de silencio los que pasó el pueblo. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue, como todos sabemos, fue Saúl. Y el pueblo no quiso que el Señor reinara sobre ellos. Y le pidieron a Samuel que les pusiera un rey que los gobernara. Y Dios entonces colocó al hijo de Cis, a Samuel, a Saúl, lo colocó para que fuera rey sobre el pueblo. Era un hombre alto, muy bien parecido, físicamente tenía un parecido muy aceptable, pero fue un rey pues medio loco. En el libro, vamos a ver, en el libro 28, capítulo 28 de primera de Samuel, nos dice la palabra del Señor que este rey que Dios lo había colocado, pues Dios termina desechándolo. Capítulo 28, versículo 15 dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel ya había muerto. Y el rey Saúl enfrentaba una guerra muy fuerte contra los filisteos. Pero el rey consultaba a Dios y Dios ya no le hablaba. Y de ahí esa porción bíblica. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Gloria al Señor. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mis labios, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Así, fíjese nada más el versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Ahora Dios se convirtió en el enemigo de Saúl, del rey Saúl. Dios fue el que puso a Saúl por rey. Fue Dios el que le dijo al profeta Samuel que ungiera al hijo de Cis cuando se perdieron aquellas asnas de su padre, y que andaba buscándolo, las asnas de su padre Saúl, él y un criado. Dios le dijo que debería ungir al hijo de Cis como rey. Y cuando lo ungió
o le dio palabra el profeta Samuel a Saúl. Le dijo: el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, te va a mudar, te va a cambiar, y cuando venga entonces haz todo lo que quieras, porque la palabra del Señor está contigo, el poder de Dios está contigo, el Espíritu Santo te mudará, te cambiará el poder de Dios. Y entonces, cuando él fue mudado por el Espíritu de Dios, comenzó a profetizar, aleluya, con los profetas. Y de ahí viene entonces esa expresión, ese proverbio, esa frase: Saúl entre los profetas, profetizando, porque el Señor lo había tocado. Pero ¿qué es lo que hace a Saúl enemigo de Dios? ¿Qué es el enojo tan grande de Dios que ha desechado a su rey, al que él ungió, al que él lo puso al frente de su pueblo? Ahora ha sido desechado. Ahora Dios ya no le habla. Y no solamente no le habla, es el enemigo número uno del rey. Cosas tremendas. Pero ¿qué ha sido entonces lo que ha desechado a Saúl? El pecado, la desobediencia, el ardor de Dios, el enojo de Dios. Me duele en mi corazón haber puesto por rey a Saúl. Me duele en el corazón haberlo tocado con mi espíritu, llenarlo con el espíritu. Me duele ahora. Por eso debemos preguntarnos nosotros: ¿por qué no tenemos control de la situación, de lo que vivimos? ¿Por qué no tenemos control? ¿Será acaso el pecado el que nos ha llevado a que Dios se haya apartado del mundo entero? ¿Será acaso el pecado lo que ha llevado a este mundo, verdad, al alejamiento de Dios? Porque es Dios el que se ha alejado. Yo recuerdo en las actividades y que todavía tal vez se sigan haciendo, el ayuno de palabras, cuando se hacía un retiro espiritual, se daba un tiempo, a veces desde temprano, 5 de la mañana, porque eran días encerrados en retiros espirituales, y desde temprano, 5 de la mañana, o desde la noche, empezaba toda la noche, ayuno de palabras, toda la noche, en sus habitaciones que se les asignaban, o en el lugar donde estuvieran. No podía platicar con el compañero, aunque estuvieran ahí a un lado. Podías orar internamente, podías reflexionar, meditar, leer la palabra, arrodillarte, levantar las manos, pero que no saliera palabra de ti. Ayuno de palabra. Y amanecía y seguías con la dinámica, sin hablar, leyendo la palabra, meditando, esperando que Dios te hablara, que Dios trabajara en tu vida. Y pasaban las horas y ya llegaba las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y entonces se realizaba un evento con música, plenarias, conferencias, y entonces allí terminaba el ayuno de palabras. Ahí entonces ya podías adorar al Señor, y era una presencia maravillosa la que se daba en esos eventos. Caía la gloria de Dios de manera poderosa, caía el fuego de Dios tremendamente, había milagros, había sanidades, había conversiones, algo sobrenatural. Se manifestaba la gloria del Señor Jesús. Venía el poder de Dios, y Dios le daba revelación al hermano, daba palabra,
¿verdad? Llevaba palabra a la iglesia fresca, ¿verdad? Una palabra, aleluya, verás, una palabra poderosa, una palabra de libertad, una palabra llena de fuego, de testimonio, porque el Señor había hablado a su pueblo, gloria al Señor. Pero hoy estamos viviendo una situación totalmente diferente. Hoy, hermanos, el Señor está en un completo silencio. ¿Dónde están los profetas, aquellos que se decían que eran profetas? ¿Por qué Dios entonces, aleluya, no les habla? O a los pastores, ¿verdad? Porque Dios, hermano, Dios está enojado con el pueblo, Dios está enojado con el mundo entero, está enojado por el pecado, por la manera como nos encerramos en nuestro activismo, en nuestras actividades y nos soltamos de la mano a Dios. Y Él entonces está molesto y nos está entonces hablando, aleluya. Cuando leíamos el libro de Apocalipsis 8, versículo 1, allí Dios, cuando alguien guarda silencio, está tratando de llamar nuestra atención. Y el silencio preocupa, el silencio de Dios preocupa. ¿Qué está haciendo Dios? Hay personas que están espantadas por el silencio del Señor. Hay personas preocupadísimas por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Y pues se están desarrollando a través de ese miedo, porque es de preocuparse. Este silencio de Dios es de preocuparse. Y están desarrollando diferentes tipos de primero el miedo y de crisis, estados de fobia. Están creando situaciones dentro de ellos mismos, de su cuerpo, de su mente, ciertos trastornos, ciertas situaciones incómodas. Pero Dios, estoy seguro, ¿verdad? Como platicaba anoche con el pastor, que Dios algo está tratándonos de decir. Algo Dios nos está tratando de enseñar, ya que Él no habla, aunque ore, aunque ayune, aunque esto, Dios nos está diciendo algo. Ahorita tenemos que hacer conciencia y trabajar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, trabajar con nuestros hijos. Ya no debemos estar tan pasivos con nuestros hijos. Tienes que amonestarlos a tus hijos que abandonen el pecado. Tienes que amonestar a la familia que haga un cambio en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de dirigirnos. Dios espera algo de nosotros. Dios se enojó con el pueblo de Israel por 40 años. Los metió al desierto y estuvo con ellos. Estaban a punto de entrar a las tierras prometidas. Ya solamente habían mandado espías a que reconocieran las tierras de Canaán, trajeron frutos, vieron todas las tierras y se quedaron convencidos que las tierras eran buenas. Pero la dureza, la incredulidad de las 10 tribus que hablaron mal, que no creyeron. Allá hay gigantes, la tierra es buena, pero allá hay gigantes que nosotros somos como chapulines, como langostas. No vamos a poder con ellos. Vamos a ser comidos, vamos a ser destruidos. Y eso encendió la ira del Señor. Y entonces Dios le dijo: darse la vuelta y entren al desierto. Y allá en el desierto los trajo por 40 años dando vuelta.
40 años por el desierto, los trajo 40 años dando vuelta por el desierto. Y empezaron a caer en el desierto uno a uno. Dijo, todos aquellos mayores de 20 años no van a entrar a las tierras prometidas. No van a heredar las tierras que yo les he dado. Quedarán postrados en el desierto. Y los trajo dando vuelta y vuelta en el desierto, hasta que murieron todos aquellos que habían salido de Egipto. Y la generación que se forjó en el desierto, la generación, ¿verdad?, de niños que crecieron en el desierto, ellos fueron los que entraron a las tierras prometidas. No debes estar tan pasivo. Tienes que actuar con tu familia, con tus hijos. No debes estar tan pasivo. Este silencio nos habla de algo muy fuerte que viene. Hoy, el día 29, ¿cuándo es? Jueves, miércoles. Bueno, este 29, en la ciudad o en el estado de Veracruz, se está luchando porque los magistrados del estado no aprueben esta ley que viene caminando de estado a estado, donde pues por ejemplo el trabajo que se hizo en la escuela bíblica virtual que acabamos de terminar, se habló acerca de la equidad de género y se tocaron temas como la familia o el diseño de Dios, el diseño original de Dios. Niño, niña, se les enseñaron sus partes tal como es. Bueno, el aborto, es decir, el día miércoles se va a aprobar, se está luchando, se está orando, se está ayunando para que en el estado de Veracruz no se legalice esta ley donde sanciona a los psicólogos, a los consejeros o terapeutas, a los pastores, a toda persona que trate de orientar a un niño sobre su sexo, o a una niña. 5 años de cárcel, bien. O de legalizar el aborto. Esto ya se legalizó en el Estado de México. En el sur del país ya estas leyes están legalizadas y vienen caminando estado sobre estado. Aquí en la ciudad, aquí en Ciudad Juárez, se hará una marcha, ¿verdad? El día, están convocando una marcha para el sábado, ¿no? El sábado próximo, de la glorieta del kilómetro 20, ahí dará inicio esta marcha para tratar de frenar esta ley. Estas leyes vienen muy fuertes y sin duda alguna van a pegarle a la iglesia muy fuerte. Va a haber un cambio tremendo en la iglesia. Escúchalo bien. Son cambios que vienen muy fuertes. Estos cambios son propios o les debes dar lectura desde un punto de vista apocalíptico ya. Sodoma y Gomorra. Un tiempo donde la iglesia vamos a entrar en un proceso ya muy fuerte legalmente y judicialmente. Donde no sabemos, hay preocupación, no sabemos lo que pueda suceder en los próximos años. Y es algo que debe prepararte y que debe llevarte a hacer conciencia porque Dios está guardando silencio. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que cambiemos, que reflexionemos, que nos acerquemos a Él, que hagamos conciencia, que hagamos un trabajo con nuestra familia, con nuestros hijos. Ya no solamente, ¿verdad? Ore por ellos, amonéstalos, háblales, adviérteles lo que viene. Vienen cosas difíciles. Y cuando Dios entonces
deja de hablar, es porque Dios está llamando nuestra atención. Olvídate de que las cosas van a regresar a como eran antes. Esto ya no es posible. Escúchalo bien, esto ya no es posible. Ya las cosas ya no van a regresar como anteriormente se hacía. En la ciudad de Chihuahua, los pastores de Chihuahua, incluyendo los obispos de la Iglesia Apostólica, le han enviado una carta redactada y firmada por ellos al gobernador Javier Corral, porque ellos van a reabrir las iglesias, centros comerciales, restaurantes, bares. Todos estos lugares están abiertos con sus debidas precauciones, con un determinado número o un porcentaje del restaurante comensales de personas, ¿verdad?, de afluencia. Pero hoy ellos están dispuestos a abrir las iglesias si el gobierno no les aprueba. Si el gobierno no les permite abrir las iglesias, así como los restaurantes o otros negocios, ellos van a abrir las iglesias. Y no sabemos entonces qué es lo que pueda suceder legalmente, porque habrá consecuencias legales, y ese es un problema para la iglesia. El panorama que viene para la iglesia no es un panorama fácil. Por eso debes entender y le debes dar lectura al silencio de Dios. ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Qué Dios me está diciendo a mí? Porque Dios no le está hablando a nadie. Si hay alguien que dice que Dios le habla, es mentiroso. Dios no le está hablando a nadie. Hay pastores en la Unión Americana que han abierto las iglesias porque Dios les ha hablado. ¿Y saben lo que ha pasado? Que sus iglesias se infectaron de virus. Ahora ellos están siendo acusados, llevados legalmente por la irresponsabilidad por la cual ellos abrieron, porque dijeron que Dios les había hablado. Y hubo abrazos, y hubo besos, y hubo una actividad normal, y hoy están infectados. Dios no está hablando a nadie, porque Dios está molesto. Dios está molesto, hermano. Y si no lo crees, solamente mira el mundo cómo está. Mira la situación, cómo se encuentra en este momento. Una situación totalmente desagradable. Todo lo que viene en nuestra vida tiene un propósito. Tal vez pasen los días, semanas, meses y no vea solución. Pero el Salmo, para terminar, el Salmo 37, versículo 7, allí nos da la recomendación, aleluya, este Salmo. ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Dios, ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aunque pasen los meses, las semanas, los años, tú debes de esperar en el Señor. Debes tener paciencia, guardarte, confiar en el Señor, porque esto tiene propósito. Esta no es una marihuanada de alguien. Este es un plan de Dios. Es un propósito de Dios. Espera,
Guarda silencio delante de Dios. Espera en Dios. Guarda silencio. Espera en Dios. No te desesperes. Guarda en el Señor. Allí espera en el Señor. Confía en el Señor. Él tiene un propósito. A través de esto que está sucediendo, Dios tiene un propósito. Y en cualquier momento, la Biblia dice en Eclesiastés 3:1, dice que todo tiene su tiempo. Espera el tiempo de Dios, que es perfecto. No te alteres. No dudes, confía en el Señor. Tiene un propósito el Señor para tu vida, para mi vida, para la iglesia, para su cuerpo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Espera en el Señor. Quiero invitarte en el nombre de Jesús. Y acuérdate lo que dijo Jesús. Elí, Elí, Dios mío. Lao Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te sientes desamparado? ¿No sientes las caricias del Señor? Así está el mundo. Pero tú sigue orando a Dios. Y voy a invitarte, voy a pedirte en el nombre del Señor